como una pequeña ciudad en las colinas de Judea, sin acceso al mar, sin grandes ríos, sin recursos naturales extraordinarios, se convirtió en el lugar más sagrado para la mitad de la humanidad. Esta es la historia de Jerusalén, una ciudad que ha sido destruida 2 veces, asediada 23 veces, atacada 52 veces y capturada y recapturada 44 veces. Y sin embargo, aquí estamos, miles de años después, y Jerusalén sigue siendo el corazón espiritual de 3.000 millones de personas. Esta es su historia. Imagina por un momento que eres un pastor nómada hace 5.000 años. El sol del desierto quema tu piel, tu rebaño tiene sed, y de repente, entre las áridas colinas, encuentras un manantial de agua cristalina brotando de la roca. Este es el manantial de Gijón, el secreto mejor guardado de la antigua Jerusalén y la razón por la cual existe esta ciudad. Sin este manantial no habría Jerusalén, no habría templo, no habría ciudad santa. Todo comenzó con agua. Los primeros habitantes no eran reyes ni profetas, sino familias simples que entendieron una verdad fundamental. Quien controla el agua, controla la vida. Construyeron sus primeras casas de piedra caliza local, esa misma piedra dorada que hoy hace brillar a Jerusalén bajo el sol del atardecer. Estos antiguos jebuseos, como los llamamos ahora, crearon un ingenioso sistema de túneles para proteger su fuente de agua. Imagina el trabajo. Sin herramientas de metal modernas, excavaron a través de la roca sólida, creando pasadizos secretos que les permitían acceder al agua incluso durante un asedio. Hacia el año 2000 AEC, Jerusalén ya aparece en los textos egipcios como Rusalimum o Urusalim. Los escribas del faraón la mencionan en las famosas cartas de Amarna, tablillas de arcilla que son como los emails diplomáticos de la antigüedad. En estas cartas, el rey de Jerusalén, Abdi Eba, le escribe desesperadamente al faraón pidiendo ayuda contra sus enemigos. Mi señor, el rey, no tengo ni soldados ni arqueros, se lamenta. Ya desde entonces, Jerusalén era una ciudad codiciada y amenazada. La ciudad cananea era pequeña, quizás unas 10 hectáreas, pero estaba estratégicamente ubicada. Controlaba las rutas comerciales entre Egipto y Mesopotamia, entre el desierto y el mar. Los mercaderes que pasaban por sus puertas traían especias de Arabia, cedros del Líbano y noticias de tierras lejanas. En el mercado de Jerusalén se podía escuchar una Babel de idiomas: egipcio, acadio, hurrita y los dialectos locales cananeos. Pero lo más fascinante de esta Jerusalén primitiva era su religión. Los jebuseos adoraban a deidades como el Elión, Dios Altísimo, y Shalem, el dios del atardecer, de quien la ciudad probablemente tomó su nombre. En las excavaciones arqueológicas se han encontrado pequeñas figurillas de fertilidad, altares de incienso y evidencias de sacrificios. Era una religión conectada con los ciclos de la naturaleza, con la lluvia tan necesaria para la supervivencia. Estos antiguos rituales, realizados quizás en el mismo lugar donde después se alzaría el templo, prepararon el terreno espiritual para lo que vendría después. El año es aproximadamente 1000 AEC. Un joven guerrero llamado David, ya famoso por derrotar al gigante Goliat, mira las imponentes murallas de Jerusalén. Sus consejeros le dicen que es imposible tomarla. Hasta los ciegos y los cojos podrían defender esta ciudad. Se burlan los jebuseos desde las murallas. Pero David conoce un secreto. Sus espías han descubierto el túnel de agua, el mismo conducto que los jebuseos usaban para acceder al manantial de Gijón. En una operación digna de las fuerzas especiales modernas, Joab y sus hombres se arrastran por el estrecho y oscuro túnel, emergiendo dentro de la ciudad cuando nadie lo espera.
Jerusalén cae sin un asedio prolongado y David la convierte en su capital. ¿Por qué Jerusalén? David era un genio político. Necesitaba una capital neutral que no perteneciera a ninguna de las 12 tribus de Israel para evitar celos y rivalidades. Jerusalén era perfecta, una ciudad cananea sin afiliación tribal, ubicada justo en la frontera entre el reino del norte y el del sur. Pero David hizo algo más. Trajo el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del judaísmo, a Jerusalén. La escena debió ser espectacular. David danzando frente al arca mientras era llevada en procesión, los sacerdotes tocando trompetas, el pueblo cantando salmos. En ese momento, Jerusalén dejó de ser solo una capital política para convertirse en el centro espiritual de Israel. Salomón, hijo de David, llevó esta transformación al siguiente nivel. Con la ayuda de Hiram de Tiro y miles de trabajadores, construyó el primer templo. Las crónicas nos dicen que tardó 7 años en completarse. Imagina la escena: cedros del Líbano transportados por mar y luego arrastrados hasta las montañas, enormes bloques de piedra cortados con precisión, artesanos fenicios trabajando junto a israelitas. El templo no era solo un edificio, era una declaración teológica en piedra. El Santo de los Santos, donde se guardaba el arca, era un cubo perfecto cubierto de oro, representando la perfección divina. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Y solo una vez al año, en Yom Kippur, durante los siguientes 400 años, Jerusalén floreció y sufrió según los vaivenes de la historia. Los profetas caminaban por sus calles. Isaías profetizando sobre el siervo sufriente, Jeremías advirtiendo sobre la destrucción venidera. El templo se convirtió en el centro de peregrinación. 3 veces al año, en Pascua, Pentecostés y tabernáculos, miles de judíos subían a Jerusalén cantando los salmos de ascenso. Las calles se llenaban del olor del incienso, el sonido de los cánticos, el balido de los corderos para el sacrificio. Pero en el año 586 AEC, las profecías de Jeremías se cumplieron. Nabucodonosor II de Babilonia sitió Jerusalén durante 2 años. El hambre era tan severa que las madres llegaron a cocinar a sus propios hijos. Cuando las murallas finalmente cayeron, los babilonios no mostraron piedad. El templo fue saqueado y quemado, sus tesoros llevados a Babilonia. Los nobles fueron ejecutados frente al rey Sedequías, a quien luego le sacaron los ojos para que esa escena de horror fuera lo último que viera. La mayoría de la población fue llevada al exilio. Jerusalén quedó en ruinas y parecía que la historia de la ciudad santa había terminado. Pero como descubriremos, esto era solo el comienzo. En el año 539 AEC, algo extraordinario sucedió en Babilonia. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó el imperio babilónico sin disparar una flecha. Y una de sus primeras decisiones fue permitir que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén. El cilindro de Ciro, que hoy puedes ver en el Museo Británico, es considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos. Imagina la escena: ancianos que habían llorado junto a los ríos de Babilonia, ahora lloraban de alegría. Los jóvenes que nunca habían visto Jerusalén escuchaban historias de sus abuelos sobre el templo dorado. Caravanas de familias emprendieron el largo viaje de regreso, cantando salmos de liberación. Pero el regreso fue agridulce. Cuando los exiliados llegaron a Jerusalén, encontraron ruinas. La ciudad que David y Salomón habían embellecido estaba irreconocible. Los primeros en regresar, liderados por Zorobabel, comenzaron a reconstruir el templo, pero no tenían los recursos de Salomón. Cuando los ancianos que recordaban el primer templo vieron los modestos cimientos del nuevo, lloraron amargamente. Sin embargo, los profetas Ageo y Zacarías los animaron.
La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero. No sabían cuán proféticas serían esas palabras. La reconstrucción verdadera llegó con Nehemías, el copero del rey persa. Cuando escuchó sobre el estado lamentable de Jerusalén, no pudo contener las lágrimas. Arriesgando su vida, le pidió al rey permiso para reconstruir las murallas. Organizó el trabajo como un director de orquesta, cada familia responsable de una sección, trabajando día y noche con una mano en la herramienta y otra en la espada para defenderse de los enemigos. En solo 52 días, las murallas estaban completas. Jerusalén volvía a ser una ciudad fortificada. Los siguientes siglos trajeron cambios dramáticos. Alejandro Magno conquistó el imperio persa, y con él llegó la cultura griega. Jerusalén se encontró en el centro de un choque de civilizaciones. Algunos judíos abrazaron el helenismo. Gimnasios donde los jóvenes ejercitaban desnudos, escandalizando a los tradicionales. Teatros presentando dramas griegos, filosofía que cuestionaba las antiguas creencias. Otros resistieron ferozmente. Esta tensión explotó cuando Antíoco IV Epífanes profanó el templo, sacrificando un cerdo en el altar y dedicándolo a Zeus. La rebelión de los macabeos que siguió es una historia de David contra Goliat multiplicada. Judas Macabeo y sus hermanos, con un pequeño ejército de guerrilleros, enfrentaron a los ejércitos profesionales seleucidas. Usando tácticas de guerrilla, conocimiento del terreno y una fe inquebrantable, lograron lo imposible. Liberaron Jerusalén y purificaron el templo. La leyenda cuenta que solo encontraron aceite puro suficiente para un día, pero milagrosamente duró 8 días. Así nació Hanukkah, la fiesta de las luces celebrada hasta hoy. Jerusalén era libre de nuevo, al menos por un tiempo. Los asmoneos, descendientes de los macabeos, gobernaron como reyes sacerdotes, expandiendo el reino y embelleciendo la ciudad. Pero las luchas internas por el poder abrieron la puerta a un nuevo conquistador, Roma. En el año 63 AEC, Pompeyo el Grande entró en Jerusalén. Cometió el sacrilegio supremo, entró en el Santo de los Santos. Para su sorpresa, lo encontró vacío. No había estatua, no había tesoro, solo un espacio sagrado vacío que representaba al Dios invisible de los judíos. Roma había llegado y con ella vendría tanto la mayor gloria como la mayor tragedia de Jerusalén. En el año 37 AEC, un hombre subió al trono de Judea que transformaría Jerusalén para siempre. Herodes el Grande, hijo de un idumeo convertido al judaísmo y una princesa árabe nabatea, Herodes era visto por muchos judíos como un usurpador extranjero. Paranoico hasta la locura, mató a su esposa favorita, a 3 de sus hijos y a incontables rivales reales e imaginarios. Pero también fue el arquitecto más ambicioso que Jerusalén había conocido. Su proyecto maestro fue la reconstrucción del segundo templo. No se contentó con renovarlo, lo transformó en una de las maravillas del mundo antiguo. Duplicó el tamaño del monte del templo, creando una explanada sostenida por muros de contención masivos. Las piedras más grandes pesaban más de 500 toneladas. Hasta hoy, los ingenieros se preguntan cómo las movieron sin maquinaria moderna. El templo de Herodes era deslumbrante. Sus muros estaban cubiertos de mármol blanco que brillaba como nieve bajo el sol. El techo estaba coronado con pinchos de oro para evitar que los pájaros se posaran y ensuciaran el edificio sagrado. Los peregrinos que llegaban desde Alejandría, Roma o Babilonia quedaban sin aliento ante su magnificencia. Pero fue en este escenario grandioso donde un joven carpintero de Nazaret, llamado Jesús, haría historia. Imagina la escena durante la Pascua del año 30 EC. Más de 1 millón de peregrinos abarrotaban Jerusalén.
El aire estaba lleno del humo de los sacrificios, los gritos de los vendedores, el tintineo de las monedas de los cambistas. Y en medio de este caos, Jesús volcó las mesas gritando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». Los últimos días de Jesús en Jerusalén están grabados en la memoria colectiva de la humanidad. La última cena, probablemente en una casa del barrio alto de la ciudad. La agonía en Getsemaní, un olivar al pie del Monte de los Olivos. El juicio ante Pilato en la fortaleza Antonia. El Vía Crucis por las estrechas calles hasta el Gólgota. Su crucifixión fuera de las murallas, donde los romanos ejecutaban a los criminales como advertencia. Y según los cristianos, su resurrección 3 días después. En pocas décadas, estos eventos transformarían no solo Jerusalén, sino el mundo entero. 40 años después de la crucifixión, Jerusalén ardía. La gran revuelta judía contra Roma había comenzado en el año 66 EC, y en el 70 EC las legiones de Tito rodeaban la ciudad. El historiador Josefo, testigo ocular, nos dejó descripciones espeluznantes del asedio. El hambre era tan extrema que las madres asaban a sus bebés muertos. Los rebeldes judíos, divididos en facciones, se mataban entre sí, mientras los romanos construían una muralla de circunvalación para que nadie escapara. Cuando los romanos finalmente penetraron las defensas, la matanza fue apocalíptica. El templo ardió, el oro de sus decoraciones se derritió entre las piedras. Josefo cuenta que la sangre corría como ríos por las calles inclinadas. Más de 1 millón de judíos murieron o fueron esclavizados. Jerusalén fue arrasada. Los romanos pasaron el arado sobre sus ruinas, cumpliendo literalmente la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra. Pero Jerusalén no podía morir. En el año 130 EC, el emperador Adriano decidió construir una ciudad romana sobre las ruinas Aelia Capitolina. Prohibió a los judíos entrar, excepto un día al año, para llorar la destrucción del templo. Donde estuvo el Santo de los Santos, construyó un templo a Júpiter. Esto provocó la última gran rebelión judía liderada por Bar Kokhba, quien fue aclamado como Mesías. Por 3 años, los judíos controlaron Jerusalén y acuñaron monedas con la imagen del templo. Pero Roma respondió con furia genocida. 500,000 de judíos murieron. Judea fue renombrada Palestina en honor a los antiguos enemigos de Israel, los filisteos. Parecía el fin definitivo del Jerusalén judío. Sin embargo, una nueva fe estaba surgiendo de las cenizas. Los cristianos, inicialmente una secta judía, comenzaron a ver Jerusalén con nuevos ojos. Para ellos, la destrucción del templo confirmaba las profecías de Jesús. En el año 313, Constantino legalizó el cristianismo y su madre Helena viajó a Jerusalén en busca de los lugares santos. Milagrosamente o convenientemente descubrió la verdadera cruz, el Gólgota y la tumba de Cristo. Constantino ordenó la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro, inaugurando una nueva era. Jerusalén renació como ciudad cristiana. Monjes y peregrinos llegaban de todo el imperio. Se construyeron cientos de iglesias, monasterios y hospicios. El desierto de Judea se llenó de ermitaños, buscando imitar a Cristo. Jerusalén se convirtió en una ciudad de rezos y procesiones, donde cada piedra contaba una historia sagrada. En el año 637, el ejército musulmán del califato Rashidún acampaba a las afueras de Jerusalén. La ciudad, defendida por bizantinos, esperaba lo peor. Los habitantes recordaban las brutales conquistas persas de apenas 2 décadas antes, cuando miles fueron masacrados y las iglesias quemadas. Pero algo extraordinario estaba por suceder. El patriarca cristiano Sofronio envió mensajeros. Se
Rendirían, pero solo al califa en persona. Omar ibn al-Khattab, el segundo califa del Islam y compañero del profeta Muhammad, viajó desde Medina. La escena de su entrada quedaría grabada en la historia. El líder del imperio más poderoso del momento llegó vestido con ropas simples, montando un camello, con un solo sirviente con quien alternaba montando y caminando. Cuando llegó la hora de la oración musulmana, Sofronio lo invitó a orar en la iglesia del Santo Sepulcro. Omar declinó gentilmente: si oro aquí, los musulmanes del futuro querrán convertirla en mezquita. En cambio, oró afuera, y hasta hoy una pequeña mezquita marca ese lugar. El pacto de Omar estableció un precedente revolucionario. Los cristianos y judíos, como gente del libro, podían mantener su fe, propiedades y lugares de culto a cambio del pago de un impuesto. Después de 5 siglos de prohibición bizantina, los judíos pudieron regresar a Jerusalén. Omar mismo limpió el monte del templo, abandonado y usado como basurero por los bizantinos. Cuando encontró la roca sagrada, donde, según la tradición, Abraham casi sacrificó a Isaac, lloró y rezó. Para los musulmanes, este era el lugar desde donde Muhammad ascendió al cielo en su viaje nocturno, convirtiéndolo en el tercer lugar más sagrado del Islam después de la Meca y Medina. En el año 691, el califa Omeya Abd al-Malik completó uno de los edificios más bellos jamás construidos, la Cúpula de la Roca. No era una mezquita, sino un santuario octogonal, coronado por una cúpula dorada que parecía flotar sobre la ciudad. Sus paredes estaban decoradas con mosaicos bizantinos, irónicamente creados por artesanos cristianos, con versos del Corán en elegante caligrafía árabe. El mensaje teológico era claro: el Islam había llegado para quedarse, y Jerusalén era ahora una ciudad musulmana. Junto a la cúpula se construyó la mezquita de Al-Aqsa, la más lejana, mencionada en el Corán. Jerusalén, conocida en árabe como Al-Quds, la Santa, se convirtió en un centro de peregrinación islámica. Durante los siguientes 4 siglos, Jerusalén floreció bajo el dominio musulmán. Los califatos Omeya, Abasí y Fatimí la gobernaron sucesivamente. La ciudad se llenó de madrasas, escuelas religiosas, hospitales y caravasares para los peregrinos. Judíos, cristianos y musulmanes convivían en relativa armonía. Los judíos desarrollaron la masora, el sistema de vocalización del texto hebreo. Los cristianos mantenían sus iglesias y recibían peregrinos de Europa. Los musulmanes estudiaban en las madrasas junto a la mezquita de Al-Aqsa. Era una edad de oro de convivencia, aunque no exenta de tensiones. Pero en 1099, los cruzados europeos aparecieron en el horizonte y este delicado equilibrio se rompería en un baño de sangre. La toma de Jerusalén por los cruzados fue una de las masacres más brutales de la historia medieval. Los soldados cristianos, después de un asedio de 5 semanas, irrumpieron en la ciudad el 15 de julio de 1099. Lo que siguió fue una orgía de violencia que contradecía todo lo que su religión predicaba. Musulmanes y judíos fueron asesinados indiscriminadamente. Los judíos se refugiaron en sus sinagogas, que fueron incendiadas con ellos dentro. Los musulmanes que buscaron refugio en la mezquita de Al-Aqsa fueron masacrados hasta que, según los cronistas, la sangre llegaba a los tobillos. En 2 días, casi toda la población de Jerusalén fue exterminada. Los cruzados, cubiertos de sangre, fueron a la iglesia del Santo Sepulcro a dar gracias a Dios por su victoria. Establecieron el reino latino de Jerusalén, convirtiendo la Cúpula de la Roca en iglesia y Al-Aqsa en palacio real.
Los caballeros templarios, la orden militar religiosa, establecieron su cuartel general en el Monte del Templo, de donde tomaron su nombre. Pero el dominio cruzado no duraría. En 1187, un joven comandante kurdo llamado Salah ad-Din, Saladino, unificó a los musulmanes y marchó sobre Jerusalén. A diferencia de los cruzados 88 años antes, Saladino mostró misericordia. Permitió que los cristianos se marcharan pagando un rescate y los que no podían pagar fueron a menudo liberados por su generosidad personal. Cuando sus generales le sugirieron destruir la iglesia del Santo Sepulcro en venganza por las mezquitas profanadas, Saladino se negó. Los cristianos vendrán en peregrinación, incluso si es solo un hoyo en la tierra. Invitó a los judíos a regresar, ending casi un siglo de prohibición cruzada. Las familias musulmanas fueron designadas guardianas de los lugares santos cristianos, una tradición que continúa hasta hoy. Bajo los mamelucos, 1260-517, Jerusalén se convirtió en un centro de estudios islámicos. Construyeron hermosas madrasas, fuentes y hospedajes que aún adornan la ciudad vieja. Aunque ya no era capital de nada, Jerusalén mantuvo su estatus sagrado, atrayendo peregrinos de las tres religiones. En diciembre de 1516, el sultán otomano Selim I entró en Jerusalén sin disparar un solo tiro. Los mamelucos, debilitados por luchas internas, se rindieron pacíficamente. Cuenta la leyenda que Selim tuvo un sueño donde el profeta Muhammad le ordenaba proteger Jerusalén. Sea cierto o no, los otomanos tratarían a la ciudad con un respeto especial durante los próximos 400 años. Pero fue su hijo, Suleimán el Magnífico, quien dejaría la marca más visible en Jerusalén. Entre 1537 y 1541 ordenó la construcción de las murallas que todavía hoy definen la ciudad vieja. Si has visitado Jerusalén, has caminado junto a las murallas de Suleimán. Has entrado por sus puertas, has admirado sus torres. Son tan icónicas que es difícil imaginar Jerusalén sin ellas. La construcción fue una hazaña de ingeniería y logística. Los arquitectos otomanos estudiaron las antiguas fortificaciones romanas y cruzadas, incorporando sus mejores elementos. Las murallas se extienden por 4 kilómetros, tienen un promedio de 12 metros de altura e incluyen 34 torres y 7 puertas. Una, la Puerta Dorada, está sellada. Cada puerta tiene su historia. La Puerta de Damasco, con su entrada en ángulo para dificultar los ataques. La Puerta de Jaffa, por donde entraban los peregrinos del puerto. La Puerta de los Leones, decorada con panteras, que el pueblo confundió con leones. Suleimán también renovó la cúpula de la roca, cubriéndola con los hermosos azulejos azules que la caracterizan hoy. Mejoró el suministro de agua, construyendo fuentes públicas, sabils, por toda la ciudad. Una inscripción en la puerta de Jaffa todavía proclama: en el nombre de Alá el Misericordioso, ordenó la construcción de estas murallas el sultán Suleimán, hijo de Selim, que Alá glorifique su victoria. Bajo los otomanos, Jerusalén se organizó en el sistema de millets, comunidades religiosas autónomas. Cada comunidad, musulmana sunita, cristiana ortodoxa, armenia, católica, judía, tenía su propio líder, sus propias leyes para asuntos personales, sus propios barrios. Este sistema, aunque segregaba, también protegía la diversidad. El barrio judío se expandió con la llegada de refugiados sefardíes expulsados de España. El barrio cristiano se llenó de monasterios de diferentes denominaciones. El barrio armenio mantuvo su carácter único, preservando manuscritos antiguos del primer reino cristiano. El barrio musulmán, el más grande, rodeaba el Haram al-Sharif, noble santuario, con sus madrasas y zahuiyas, hospedajes sufíes.
La vida cotidiana en la Jerusalén otomana tenía un ritmo pausado, casi medieval. Los mercados, suq, se organizaban por gremios. Aquí los orfebres, allá los especieros, más allá los zapateros. El llamado del muezín 5 veces al día marcaba el tiempo, compitiendo con las campanas de las iglesias y los cuernos de carnero, shofar, de las sinagogas. Los peregrinos eran la principal fuente de ingresos. Cristianos en Pascua, judíos en las fiestas de peregrinación, musulmanes camino a la Meca. Los guías locales, que hablaban múltiples idiomas, llevaban a cada grupo a sus lugares santos, a menudo inventando historias para ganar propinas extra. Un viajero del siglo XVIII describió Jerusalén como una ciudad que vive del cielo, refiriéndose tanto a su espiritualidad como a su dependencia de las donaciones religiosas. Pero el siglo XIX trajo vientos de cambio. Las potencias europeas, aprovechando la debilidad otomana, comenzaron a establecer presencia en Jerusalén. Consulados, hospitales, escuelas y hospedajes aparecieron fuera de las murallas. En 1860, el filántropo británico Moses Montefiore construyó el primer barrio judío fuera de las murallas, Mishkenot Sha'ananim, con su icónico molino de viento. Los rusos construyeron un enorme complejo para peregrinos. Los alemanes establecieron colonias templarias. Los franceses, italianos y austriacos competían en la construcción de instituciones. En 1892, el ferrocarril llegó a Jerusalén desde Jaffa, conectando la ciudad antigua con el mundo moderno. La fotografía, introducida apenas inventada, capturó una Jerusalén en transición. Camellos compartiendo las calles con los primeros automóviles, telégrafos junto a escribas tradicionales. El cambio más dramático fue demográfico. A principios del siglo XIX, Jerusalén tenía apenas 9.000 habitantes. Para 1917, la población había crecido a 65.000 y por primera vez en siglos los judíos eran mayoría. El sionismo, el movimiento nacional judío, había elegido Jerusalén como su símbolo supremo. El año que viene en Jerusalén dejó de ser solo una oración para convertirse en un programa político. Los árabes palestinos, alarmados, también comenzaron a organizarse. Las tensiones entre las comunidades, manejables bajo el sistema otomano tradicional, comenzaron a agudizarse. El escenario estaba listo para el drama del siglo XX. El 11 de diciembre de 1917, el general británico Edmund Allenby entró en Jerusalén a pie, en señal de respeto. El dominio otomano había terminado. Una nueva era comenzaba, una era que traería tanto la realización de sueños milenarios como tragedias inimaginables. El 11 de diciembre de 1917, una escena extraordinaria se desarrolló en las afueras de Jerusalén. El general Edmund Allenby, comandante de las fuerzas británicas, desmontó de su caballo y decidió entrar a pie en la ciudad santa. Sus asesores le habían recordado que el Kaiser Guillermo II había entrado montado en un caballo blanco en 1898, en una demostración de poder imperial. Pero Allenby, consciente de la historia, declaró: «Solo un hombre tiene el derecho de entrar montado en Jerusalén», refiriéndose a Jesús. Este gesto de humildad ocultaba una ironía amarga. Los británicos estaban a punto de asumir el control de la ciudad más disputada del mundo, armados con promesas contradictorias que sembrarían las semillas de un conflicto centenario. La Primera Guerra Mundial había transformado el Medio Oriente en un tablero de ajedrez donde las potencias jugaban con el destino de pueblos enteros. Los británicos habían hecho 3 promesas incompatibles. A los árabes, a través de la correspondencia Hussein McMahon, prometieron independencia a cambio de rebelarse contra los otomanos. A los franceses, mediante el acuerdo Sykes-Picot,
acordaron dividirse la región, y a los judíos con la declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917 prometieron el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Cuando Lord Balfour visitó Jerusalén en 1925, los árabes lo recibieron con protestas masivas. Un anciano palestino le gritó: «Usted prometió un hogar que no era suyo a un pueblo mientras nosotros vivíamos aquí». La respuesta de Balfour fue reveladora. En Palestina no proponemos consultar los deseos de los habitantes actuales del país. El sionismo, sea correcto o incorrecto, bueno o malo, está enraizado en tradiciones antiguas, en necesidades presentes, en esperanzas futuras de importancia mucho mayor que los deseos y prejuicios de los 700.000 árabes que ahora habitan esa tierra antigua. Jerusalén, bajo el mandato británico, se convirtió en un polvorín de tensiones étnicas y religiosas. Los británicos intentaron mantener el equilibrio imposible. Establecieron un consejo municipal con representación proporcional, construyeron infraestructura moderna, preservaron los lugares santos, pero cada decisión favorecía a un grupo y enfurecía a otro. En 1920, durante la Pascua, estalló el primer gran disturbio. Árabes atacaron el barrio judío de la Ciudad Vieja al grito de «muerte a los judíos». Los británicos, sorprendidos, tardaron días en restaurar el orden. El patrón estaba establecido: violencia comunal, respuesta británica tardía, comisiones de investigación, promesas de reforma y vuelta a empezar. El joven oficial británico que comandaba la policía durante esos disturbios escribió en su diario: «Jerusalén es una ciudad maldita. Todos rezan al mismo Dios, pero están dispuestos a matarse por la forma de hacerlo». El conflicto se intensificó con cada ola de inmigración judía. Los refugiados del antisemitismo europeo llegaban con sueños de redención en la tierra prometida. Los árabes palestinos veían su tierra, su mayoría demográfica, su futuro, amenazados. En agosto de 1929, una disputa sobre el muro occidental, el muro de los lamentos para los judíos, el muro de Al-Burak para los musulmanes, desencadenó violencia en toda Palestina. En Jerusalén, las multitudes árabes atacaron barrios judíos. En Hebrón, 67 judíos fueron masacrados. Los británicos impusieron la ley marcial. Las comunidades que habían convivido durante siglos ahora se miraban con miedo y odio. Un comerciante árabe del mercado de la Ciudad Vieja recordaba: «Antes comprábamos y vendíamos juntos, asistíamos a las bodas de los otros, nuestros hijos jugaban juntos. Después del 29 construimos muros invisibles entre nosotros». La gran revuelta árabe de 1936-1939 transformó Jerusalén en un campo de batalla urbano. Los palestinos, liderados por el mufti Haj Amin al-Husseini, declararon una huelga general que duró 6 meses. Los fedayines, guerrilleros, atacaban objetivos británicos y judíos. Los británicos respondieron con dureza: toques de queda, demolición de casas, detenciones masivas. Volaron partes del casco antiguo para crear vías de acceso para sus vehículos blindados. Los judíos, por su parte, desarrollaron la Haganá, su fuerza de defensa clandestina. Jerusalén se militarizó. Puestos de control, alambradas, reflectores, convirtieron la ciudad santa en una prisión. Un soldado británico escribió a casa: «Dicen que estamos manteniendo la paz, pero no hay paz que mantener. Solo mantenemos separados a 2 pueblos que quieren matarse». La Segunda Guerra Mundial trajo una tregua temporal, pero también horrores inimaginables. Cuando las noticias del Holocausto llegaron a Jerusalén, la comunidad judía entró en shock y luego en determinación feroz.
Los sobrevivientes que llegaban a Palestina, muchos ilegalmente, traían historias que parecían justificar cualquier medida para asegurar un Estado judío. Los árabes palestinos, aunque horrorizados por el genocidio nazi, preguntaban por qué ellos debían pagar el precio de los crímenes europeos. Los británicos, exhaustos por la guerra, enfrentaban una insurgencia judía cada vez más violenta. El Hotel Rey David, cuartel general británico, fue volado por el Irgun en 1946, matando a 91 personas. Jerusalén se convirtió en una ciudad de toques de queda, registros casa por casa, ejecuciones. El 14 de febrero de 1947, el gobierno británico anunció que devolvería el mandato a las Naciones Unidas. Habían gobernado Palestina por 30 años y dejaban atrás un conflicto más enconado que nunca. La última entrada en el diario oficial británico en Jerusalén decía simplemente: misión imposible terminada. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU votó la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, con Jerusalén como corpus separatum, bajo control internacional. En Jerusalén, los judíos salieron a las calles a celebrar. En los barrios árabes, el silencio era ensordecedor. A la mañana siguiente, francotiradores árabes abrieron fuego contra un autobús judío. La guerra había comenzado. Los siguientes meses fueron un crescendo de violencia. Cada barrio se convirtió en una fortaleza. Las calles que conectaban los barrios judíos fueron bloqueadas. El agua y la comida escaseaban. Los convoyes que intentaban llevar suministros al barrio judío de la ciudad vieja eran emboscados. Un superviviente recordaba: medíamos el agua por cucharadas. Los niños lamían las piedras con rocío por la mañana, pero nadie hablaba de rendirse. Jerusalén era más que una ciudad para nosotros. Era el alma de nuestro pueblo. El 14 Besedi, mayo de 1948, David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron. La Legión Árabe de Jordania, entrenada por oficiales británicos, se dirigió directamente a Jerusalén. La batalla por la ciudad fue feroz y casa por casa. El barrio judío de la ciudad vieja, aislado y superado en número, resistió hasta el 28 de mayo. Cuando finalmente se rindieron, los defensores judíos fueron tomados prisioneros y la población civil evacuada. Las sinagogas del barrio, algunas con siglos de antigüedad, fueron dinamitadas. Un legionario jordano que participó en la batalla escribió años después: no sentimos alegría en la victoria. Jerusalén lloraba y nosotros con ella. Hermano mataba a hermano en la ciudad de la paz. Cuando se firmó el armisticio en 1949, Jerusalén quedó dividida por primera vez en su historia. Una frontera improvisada, marcada con alambre de púas y muros de concreto, cortaba la ciudad. Israel controlaba el oeste, Jordania el este, incluyendo la ciudad vieja. La puerta de Mandelbaum era el único punto de cruce, y solo para diplomáticos y clérigos. Familias quedaron separadas. El cementerio judío del Monte de los Olivos quedó en territorio jordano. Las lápidas fueron profanadas, usadas para construir letrinas. Los judíos no podían acceder al muro occidental. Los árabes de Jerusalén Oeste habían huido o sido expulsados. Sus casas fueron ocupadas por refugiados judíos. Durante 19 años, Jerusalén vivió partida. Los niños de ambos lados crecían viendo al otro lado como territorio enemigo. Un jerusalemita que vivió esos años recordaba: podíamos escuchar las campanas de las iglesias en la ciudad vieja, ver la cúpula de la roca brillar al atardecer, pero era como ver la luna, hermosa, cercana e inalcanzable.
Todo cambió en 6 días de junio de 1967. La Guerra de los 6 días comenzó con Israel atacando preventivamente a Egipto. El rey Hussein de Jordania, a pesar de las advertencias israelíes, entró en la guerra. Fue un error fatal. Las fuerzas israelíes, en combates feroces, tomaron las posiciones jordanas alrededor de Jerusalén. El 7 de junio, los paracaidistas israelíes entraron en la ciudad vieja por la Puerta de los Leones. El momento en que llegaron al muro occidental fue capturado en una de las fotografías más icónicas de la historia judía. Soldados endurecidos llorando mientras tocaban las piedras milenarias. El comandante Motagur anunció por radio: "El monte del templo está en nuestras manos". Por primera vez en 2000 años, Jerusalén estaba bajo soberanía judía. El ministro de Defensa Moshe Dayan, en un gesto pragmático, devolvió inmediatamente el control del monte del templo al Waqf musulmán, permitiendo que la bandera jordana siguiera ondeando sobre los santuarios islámicos. Israel anexó Jerusalén Este, declarando la ciudad unida para siempre. Pero unir la ciudad físicamente no significaba unir a sus habitantes, los palestinos de Jerusalén. Rechazaron la ciudadanía israelí, manteniendo un estatus de residentes permanentes. 2 sistemas educativos, 2 sistemas de salud, 2 narrativas históricas coexisten en la misma ciudad. La construcción de barrios judíos en Jerusalén Este, considerados asentamientos ilegales por la comunidad internacional, profundizó la división. Las intifadas, levantamientos palestinos de 1987 y 2000, trajeron la violencia de vuelta a las calles de Jerusalén. Autobuses explotaban, cafés eran atacados, se construían barreras de seguridad. Un taxista palestino que trabaja en ambos lados de la ciudad lo expresó así: "Conduzco por una ciudad pero vivo en 2 mundos. Mis pasajeros judíos me hablan de su Jerusalén, mis pasajeros árabes de la suya. A veces me pregunto si alguna vez hablan de la misma ciudad". Hoy, Jerusalén es una ciudad de paradojas. Más unida físicamente que nunca, pero profundamente dividida social y políticamente. La ciudad antigua, con sus barrios tradicionales, sigue siendo el corazón espiritual. Cada viernes, decenas de miles de musulmanes rezan en Al-Aqsa. Cada sábado, miles de judíos rezan en el muro occidental. Cada domingo, las campanas llaman a los cristianos a misa. Los peregrinos siguen llegando, ahora tomando selfies en los mismos lugares donde sus ancestros rezaban. El mercado árabe vende camisetas con mensajes de paz, junto a mapas que muestran solo Palestina o solo Israel. Los guías turísticos navegan cuidadosamente las narrativas competitivas, ajustando sus historias según la audiencia. Jerusalén sigue siendo lo que siempre fue: una ciudad demasiado santa para pertenecer a un solo pueblo, demasiado amada para ser compartida fácilmente. Amanece en Jerusalén. El primer llamado a la oración musulmana se mezcla con el sonido de las campanas cristianas y el toque del shofar, que marca el nuevo mes judío. En las callejuelas de la ciudad vieja, un comerciante armenio abre su tienda de cerámicas, continuando un negocio familiar de 300 años. Su vecino, un palestino musulmán, prepara el café turco que venderá a los primeros peregrinos. Al otro lado del muro, una familia judía ortodoxa se apresura hacia el muro occidental para las oraciones matutinas. Arriba, en el monte del templo, los guardias del Waqf jordano vigilan mientras los primeros grupos de turistas comienzan a llegar. Esta es Jerusalén cada mañana. Una coreografía milenaria de fe, comercio y supervivencia que continúa a pesar de todo. La Jerusalén moderna es una ciudad de 950.000 habitantes, pero las estadísticas ocultan realidades complejas.
Oficialmente unida, la ciudad está profundamente segregada. Los 350.000 palestinos de Jerusalén. Viven en un limbo legal. Residentes, permanentes, pero no ciudadanos, pueden perder su estatus si viven fuera de la ciudad por mucho tiempo. Sus barrios sufren de falta de inversión. Calles sin pavimentar, escuelas sobrepobladas, servicios municipales deficientes. Mientras tanto, los barrios judíos, tanto en el oeste como los nuevos en el este, disfrutan de infraestructura moderna. El tranvía ligero, inaugurado en 2011, fue diseñado para conectar la ciudad, pero se ha convertido en otro símbolo de división. Durante los periodos de tensión, las piedras vuelan contra sus ventanas en los barrios árabes. Un conductor del tranvía lo describe como conducir a través de la historia y el conflicto cada día. Los lugares santos siguen siendo el corazón palpitante de Jerusalén y la fuente de sus tensiones más agudas. El monte del templo Haram al-Sharif es quizás el pedazo de tierra más disputado del planeta. Para los judíos es el lugar más sagrado donde estuvieron los templos. Para los musulmanes es el noble santuario desde donde Muhammad ascendió al cielo. El delicado status quo, establecido después de 1967, musulmanes rezan, judíos y otros visitan, pero no rezan. Es constantemente desafiado. Cada visita de judíos religiosos es vista por los palestinos como una provocación. Cada restricción a los judíos es vista por los nacionalistas israelíes como una rendición. En 2017, cuando Israel instaló detectores de metales después de un ataque terrorista, los musulmanes rezaron en las calles en protesta durante semanas hasta que fueron removidos. Un imam de Al-Aqsa explicó: para ustedes son medidas de seguridad. Para nosotros, cada cambio es un paso hacia perder lo poco que nos queda. Pero Jerusalén es más que conflicto. En el barrio de Abu Tor, judíos y árabes son vecinos. Sus hijos juegan juntos en el parque local. En el mercado Mahane Yehuda, los vendedores judíos hablan árabe con sus clientes palestinos. En el hospital Hadassah, médicos judíos y árabes trabajan juntos salvando vidas sin preguntar la religión del paciente. Hay iniciativas de diálogo, orquestas conjuntas, equipos de fútbol mixtos. Un activista por la paz lo expresa así: los políticos hablan de separación, pero ¿cómo separas una ciudad donde un judío compra su pan de un palestino, donde un árabe arregla el auto de un israelí, donde todos respiramos el mismo aire sagrado? Sin embargo, estos momentos de normalidad coexisten con una tensión constante. Cada puñalada, cada atropello, cada confrontación en los lugares santos reaviva los miedos y odios. El futuro de Jerusalén sigue siendo la pregunta más difícil en cualquier negociación de paz. Israel insiste en que Jerusalén es su capital, eterna e indivisible. Los palestinos demandan Jerusalén Este como capital de su futuro Estado. La comunidad internacional, en su mayoría, no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén Este. Mientras tanto, los hechos sobre el terreno cambian constantemente. Nuevos barrios judíos, el muro de seguridad serpenteando a través de vecindarios palestinos, demoliciones de casas, arqueología politizada. Cada lado usa la historia, la demografía y la ley para fortalecer su reclamo. Un diplomático veterano lo resumió: hay suficiente justicia en ambos reclamos para hacer cualquier solución injusta para alguien. Y sin embargo, Jerusalén perdura y de alguna manera prospera. Los turistas vuelven después de cada ola de violencia. Los peregrinos siguen llegando, ahora de China y Nigeria, tanto como de Europa y América. La ciudad se moderniza. Hoteles boutique en edificios otomanos restaurados,
restaurantes gourmet que mezclan cocinas del este y oeste, una escena tecnológica floreciente que la llama Silicon Wadi. Los jóvenes jerusalemitas, tanto judíos como árabes, están creando una cultura urbana única, hip hop en hebreo y árabe, arte callejero que desafía las narrativas oficiales, cafés donde las identidades se difuminan sobre un espresso. Una artista palestina que pinta la ciudad obsesivamente dice: Jerusalén es como una amante imposible. Te rompe el corazón cada día, pero no puedes dejar de amarla. Mientras el sol se pone sobre Jerusalén, tiñendo sus piedras doradas de rojo, la ciudad se prepara para otro ciclo de oraciones, sueños y conflictos. En algún lugar, un niño judío estudia los textos antiguos que prometen la redención. En otro lugar, un niño palestino escucha historias de su abuelo sobre las llaves de una casa perdida en 1948. En las iglesias, los cristianos cantan sobre la Jerusalén celestial. Mientras viven en la muy terrenal, todos rezan por la paz, cada uno imaginando una paz diferente. Jerusalén ha sobrevivido a imperios y conquistadores, cruzados y califas, terremotos y guerras. Ha sido destruida y reconstruida, dividida y reunificada, santificada y profanada. Cada piedra cuenta múltiples historias. Cada calle tiene varios nombres. Cada lugar sagrado es reclamado por diferentes fieles. Es una ciudad imposible que no debería funcionar, pero de alguna manera lo hace. Quizás ese es su verdadero milagro. No las apariciones divinas o los eventos sobrenaturales, sino el simple hecho de que cada mañana cientos de miles de personas que no están de acuerdo en casi nada, se levantan y comparten la misma ciudad. ¿Qué le depara el futuro a Jerusalén? Nadie lo sabe. Pero si la historia nos enseña algo, es que Jerusalén seguirá siendo lo que siempre ha sido: un espejo de lo mejor y lo peor de la humanidad. Un lugar donde lo divino y lo humano chocan y a veces, solo a veces, se abrazan. La ciudad más sagrada del mundo sigue esperando su redención más esquiva, la paz. Hasta entonces, Jerusalén permanece suspendida entre la tierra y el cielo, entre el pasado y el futuro, entre la esperanza y la desesperación, eterna en su impermanencia, unida en su división, rota pero entera, como ha sido por 5000 años, como quizás será por 5000 más.